Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra. Esta preciosa palabra que se ha encargado de darnos dirección desde aquel día que te conocimos y tomamos tu palabra en serio. Señor, nuestro camino cambió, así como esperamos que el día de hoy hable a nuestras vidas para que siga siendo transformado nuestro andar. Gracias porque nos hablas constantemente y tu palabra está accesible para cada uno de nosotros. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Muy bueno que estemos acá el día de hoy, listos para escuchar el mensaje de Dios. Es muy grato saber de que hay un grupo de personas de aquel lado de la pantalla con un corazón abierto y un corazón dispuesto para escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre ha hablado a nuestras vidas y el día de hoy no va a ser la excepción. Así que continuamos, capítulo 6 de Lucas, así como hemos venido en orden en este libro y el Señor ha venido hablándonos, tratando de meternos entre la multitud que sigue a Jesucristo y siguiendo sus pasos de acuerdo al relato de Lucas, y poder ir experimentando cada una de las cosas que ellos experimentaron y tomar las decisiones también que muchos de ellos tomaron. Así que Lucas capítulo 6, verso 20 en adelante estaremos leyendo el día de hoy. El tema es el gozo que proviene de Dios. Sí, porque el cristiano es un ser que está gozoso, pero ese gozo no es a consecuencia del mundo, de los logros, de los triunfos, el gozo del cristiano proviene de Dios, proviene del hecho de que le pertenece a Dios, y este Señor ha sembrado su amor en su corazón, y ahora este corazón es un corazón que está gozoso. Si tú recuerdas la historia que hemos venido leyendo en orden, los discípulos ya recibieron la invitación, han sido invitados a seguirle, pero después fueron elegidos entre los especiales, entre los apóstoles. Los 12 fueron elegidos de entre la multitud, fueron llamados y ellos aceptaron el reto, ellos aceptaron el llamado, ellos aceptaron seguir a Jesucristo, seguir sus enseñanzas y practicar sus enseñanzas. Decidieron también predicar sus enseñanzas. Todo eso es lo que conlleva seguir a nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana se va dando cuenta cada uno de ellos, y así como nosotros, de que la vida cristiana va en contra de la corriente. No es como la vida normal. La vida cristiana no es como la vida común. La vida cristiana no es como la vida de todos. La vida cristiana es diferente. Por eso había que poner atención a estas enseñanzas, porque nos están mostrando nuevos estilos de vida, nuevas conductas, nuevas formas de responder a la vida, nuevas formas de responder a Dios, nuevas maneras y únicas maneras para comunicarnos y relacionarnos con nuestro Dios. Hasta cierto punto, la vida cristiana era algo, o es algo loco, algo ilógico, algo que va en contra de la lógica común, de la lógica general, la forma en que se vive la vida. Por eso, cuando vemos la escritura, el religioso, el fariseo de aquel entonces, el saduceo de aquel entonces, ese religioso no le encontraba sentido porque tenía que negar muchas de las cosas que había aceptado, que le convenían aceptar, ¿no? El frágil también se topa con algo de que tiene que ser fuerte y tiene que ser valiente para continuar en este camino del cristiano. Es para aquel que tiene el corazón difícil de satisfacer, que necesita muchas cosas para estar contento, estar bien. Se da cuenta que el camino cristiano no es el camino que le agrada. Por eso es selectivo nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy es un mensaje que va claro y va directo al blanco, con una gran puntería. La palabra de Cristo penetra el corazón del oyente de aquel entonces, y es nuestro deseo que también penetre el corazón nuestro el día de hoy. Y en este caso es un mensaje directo para los discípulos. Eso quiere decir que este mensaje es directo para ti y para mí, los que decimos que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, verso 20 en adelante. Dice la escritura así:
Y alzando los ojos hacia sus discípulos, recuerda, eligió a 12, después hizo milagros, sanó enfermos, sacó demonios, y ellos se dieron cuenta que estaban siendo llevados a una vida donde se experimentaría lo sobrenatural. Desde ahí ellos se darían cuenta de que este movimiento no era como cualquier otra religión. Aquí estaba Dios activo, estaba Dios moviéndose, aquí estaba Dios obrando en cada uno de ellos y en las personas que estaban alrededor. Y ahora se detiene porque también hay un momento de enseñanza y dice que alzando los ojos hacia los discípulos decía, el mensaje va directo a los discípulos. Verso 20, bienaventurados, y aquí tenemos unas bienaventuranzas. Cuando tú las lees en Mateo, te das cuenta que son más bienaventuranzas. Aquí Lucas, al parecer, nos ha resumido las bienaventuranzas. Recuerda que Lucas, un tiempo después, es de que a través de la investigación, de las entrevistas con los que estuvieron presentes, es como va escribiendo su evangelio. Hay algunas diferencias en los relatos, pero no se cambia la esencia del mensaje, ¿ok? Capítulo 6, verso 20, bienaventurados vosotros los pobres, y Mateo dice los pobres en espíritu, ¿no? Porque vuestro es el reino de Dios. Y si tú te saltas al verso 24, vemos ahí la contraparte, vemos ahí lo otro. Al parecer hay una especie de balanza donde en un lado están unos, obvio, y del otro lado se encuentran los otros. De un lado están los bienaventurados y del otro lado están los que reciben un ay. Ese ay es como un grito de ay, Dios mío, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a suceder? Como ese grito de lamento. Las bienaventuranzas es dichoso tú, qué bueno, feliz, qué gusto saber que tú estás en esta situación. Y el ay es aquel grito de lamento de hoy, si tan solo supieras lo que va a suceder, a pasarte, el dolor que vas a tener, ¿no? Y en esa balanza Jesucristo pone a unos y Jesucristo pone a otros. Entre los bienaventurados dijo los pobres. Mateo dice los pobres de espíritu. Y dice, ¿por qué son bienaventurados? Porque de ellos es el reino de Dios. Los pobres son bienaventurados porque de ellos es el reino de Dios. Mateo dice que son los pobres de espíritu los que son bienaventurados. Y en el otro lado de la balanza Jesucristo dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ustedes ya están disfrutando de una recompensa, pero la recompensa que están disfrutando no es igual a la recompensa que los pobres van a disfrutar, que es el reino de Dios. Y hace una diferencia. Aquí no está hablando netamente de un poder adquisitivo, de un poder monetario, porque Mateo se encarga de decir pobres de espíritu, ¿no? Y debemos de pronto ahora tomarlo para nuestras vidas, y aquí viene nuestro primer punto. Nuestra riqueza, mis hermanos, está en Cristo. El pobre tiene su riqueza en Cristo, el rico tiene su riqueza en lo material. Y si tú has leído los evangelios, tú te habrás dado cuenta de que existe una especie de riña entre la riqueza y Jesucristo. En una ocasión Jesucristo dice, nadie puede servir a dos señores, o amas a uno y aborreces al otro, o amas al otro y aborreces a este. Y estos dos señores que él mencionaba eran Dios y las riquezas. Hay una especie de atracción al corazón humano, a las riquezas, que son capaces de hacer cambios en todo lo demás por el placer y el hecho de poseer las riquezas. Y Jesucristo trae este tema otra vez a colación y le recuerda al discípulo, discípulo amado, tú que has decidido seguirme, recuerda que tu riqueza se encuentra solamente en
Jesucristo. Se refiere aquí, cuando dice al pobre, se refiere a este mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia, uno que no tiene recursos propios, no tiene nada, y usa ese mismo ejemplo en el área espiritual. Está describiendo al discípulo que reconoce en su corazón que no tiene recursos espirituales. El pobre de espíritu dice: yo no tengo nada espiritual para ofrecer, yo no tengo nada para dar. Se ve vacío, se ve en bancarrota espiritualmente hablando. Y dice: yo no tengo nada para ofrecer. Yo no tengo nada para ganarme la eternidad. Yo no tengo nada para entrar al cielo. Yo no tengo nada para acercarme a Dios. Yo no tengo nada para que el Dios Todopoderoso siquiera voltee a verme. Solo dependo de su gracia y de su misericordia. El pobre se ve a sí mismo incapaz. Aparte de Cristo no hay nada, no se tiene nada. El discípulo pone a Cristo por encima de todo y lo más valioso que tiene es a Cristo. Ese es el pobre de espíritu que se ve en bancarrota, pero que descubre que en Jesucristo está su riqueza. El discípulo de Cristo tiene su riqueza en Él. Nuestra riqueza, mis hermanos, está en Jesucristo. En aquel entonces el dinero era considerado como una bendición de Dios. Eso quería decir que tus caminos eran agradables a Dios y entonces Dios te había recompensado con posesiones, con capacidad monetaria. Esa era la mentalidad de aquel entonces. Tú recordarás el libro de Job, era una mentalidad similar. Y entonces aquí Jesucristo comienza a romper ideas culturales, comienza a romper ideas sociales, comienza a romper hasta ideas políticas y les está diciendo: no, en este reino es diferente, este reino lleva una dirección única, este reino está de cabeza comparado al reino que ustedes están acostumbrados a vivir. Aquí es necesario que espiritualmente estemos quebrados para poder descubrir nuestra riqueza en Jesucristo. Está hablando de humildad, mi hermano, está hablando de sencillez de corazón, está hablando de un corazón humillado delante de Dios. Bienaventurado porque podrá adquirir la riqueza que solamente se encuentra en Jesucristo. Cristo es la riqueza del creyente, Cristo es la riqueza del cristiano, Cristo debe ser nuestra riqueza. La dicha de este pobre en espíritu es de que el reino de los cielos ya le pertenece. El reino de los cielos se lo ha dado el mismo Dios. Jesucristo considera de que el dueño y participante del reino de los cielos es aquel que se ha visto pobre espiritualmente y ha querido disfrutar de la riqueza, pero la riqueza de tener a Cristo en su corazón. Interesante primer bienaventuranza y un ay. Y en este discurso de pronto el lector o el que estaba escuchando aquel tiempo el mensaje tenía que ir tomando decisiones en su vida. ¿Dónde va a estar puesta mi riqueza? ¿Cómo voy a ponerle valor ahora a las cosas, a las situaciones, a todo lo que rodea mi vida? ¿Qué será lo más valioso, lo más importante? ¿Recuerdas el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Verso 21 y verso 25, recuerdas, está en la balanza. Y ahora vuelve a poner en el lado de los bienaventurados. En el verso 21 Jesucristo dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Mateo dice que los que tienen hambre de justicia y sed de justicia. Lucas se detiene y dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y en el lado del ay, en el lado del lamento dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Los que ahora, ustedes que están satisfechos, que están plenos, ahorita ustedes que sienten que están muy bien, llegará el momento de la desgracia. ¿Por qué? Porque no han aplicado lo primero, no se han visto a ellos mismos necesitados de Dios.
Nuestra necesidad, mis hermanos, se satisface. Nuestra saciedad, diríamos como nuestro segundo punto, nuestra saciedad está en Cristo. Tú y yo debemos encontrar la satisfacción de la existencia en el mismo Jesucristo. El cristiano debe encontrar la llenura de su corazón, la satisfacción interna, la satisfacción de su ser en sí, la debe encontrar en Jesucristo. Jesucristo es el que satisface la vida del creyente. El creyente en necesidad acude a Cristo para satisfacer su ser. Y estamos hablando no de cosas materiales. No está hablando de un hambre física que Jesucristo también se comprometió a suplir. ¿Recuerdas que Él dijo, todas estas cosas os serán añadidas? Si buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas a las que Él se refería, eran a las cosas necesarias para la vida, que era el alimento, era la ropa, era el techo. Nuestra saciedad está en Jesucristo. El hambre y la sed son señales de que la persona está viva, tiene necesidades que tiene que suplir. Son cosas que se tienen que suplir. Si es una necesidad, válgame la redundancia, quiere decir que es necesario, ¿no? Son términos que expresan una conciencia de una aguda necesidad, de algo esencial para la vida. Aquí el mensaje de Cristo es: ustedes que tienen un anhelo de justicia, ¿será una justificación? ¿Será un anhelo de justificación? ¿Será que no te sientes justificado delante de Dios y tienes la necesidad de verte justificado y entonces acudes a Cristo porque Cristo es el que nos justifica? ¿Será esa necesidad que tiene el ser de que todos en el mundo puedan encontrar su justificación en Jesucristo, en el Cordero de Dios? Puedan encontrar su justificación para sus pecados en aquel sacrificio de la cruz. ¿Será esta persona la bienaventurada la que tiene el deseo de que la justicia de Dios sea puesta en el corazón de cada individuo o de él mismo? Pudiera ir en esa dirección el mensaje. Por el contexto aquí parece que está hablando de ese tipo de justificación. Que la justificación, que la justicia de Cristo alcance a todo creyente, alcance a todo ser humano, mejor dicho. Bienaventurado si tienes ese deseo y esa necesidad de ser justificado, esa hambre de justicia. Porque tu corazón va a ser satisfecho en Cristo. Gloria a Dios. Seguimos leyendo y teniendo en mente esta balanza. Verso 21 está la otra bienaventuranza, la segunda parte del verso 21 y la segunda parte del verso 25. Es interesante que estos paralelos Jesucristo los presentó. Verso 21 dice bienaventurado, la segunda parte, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Ustedes que están sufriendo, ustedes que están llorando, ustedes véanse a sí mismos como felices, porque llegará un momento en que su corazón va a recibir la calma, su corazón va a recibir ese cambio donde reirán, donde se gozarán, donde estarán tranquilos, en paz. Bienaventurados ustedes que están llorando, porque van a reír. Y pasa al otro lado de la balanza donde se encuentra el lamento y dice: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. El sufrimiento, mi hermano, es compañero del cristiano. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Por eso, cuando tú te detienes a leer la Escritura,
Esto te ayuda, mi hermano, no solo a crecer en conocimiento, sino a poder distinguir entre las falsas doctrinas y las verdaderas doctrinas, porque últimamente ha habido un movimiento muy fuerte que ha alcanzado a muchos, que les ha hecho creer de que el ser cristiano es sinónimo de riqueza, el ser cristiano es sinónimo de bienestar, como que si te haces cristiano tus problemas se acaban, si te haces cristiano te va a ir muy bien económicamente, si te haces cristiano entonces tú eres hijo del rey, y como tú eres hijo del rey, entonces tú mereces riqueza, y tú mereces poder, y tú mereces autoridad. Pero eso no es verdad en la Escritura. La Escritura nos muestra de que la vida del cristiano va acompañada de dolor, y desgraciadamente muchos cristianos que están pasando por dolor y escuchan estos mensajes de prosperidad, estos mensajes de poder y de bienestar y de riqueza y de todo eso, se ven a sí mismos culpables y entonces se ven desechados por Dios, y esa falsa doctrina viene a envenenar el corazón del creyente. Pero este creyente tiene la responsabilidad de conocer el mensaje y la palabra de Dios. Por eso es bueno que nos pongamos a leer la Biblia, que es la palabra revelada de Dios para cada uno de nosotros. Y entonces aquí en esta bienaventuranza, Jesucristo dice: bienaventurados ustedes que están en una etapa de sufrimiento, hay un dolor interno en ustedes. Bienaventurados porque en Cristo van a encontrar su consuelo. Cristo es nuestro consuelo. Nuestro consuelo está en Cristo. Ya vimos que nuestra saciedad está en Cristo. Ya vimos que nuestra verdadera riqueza está en Cristo. Y ahora vemos, nuestro consuelo está en Jesucristo. El motivo de este llanto, el motivo de este dolor es un asunto moral y es un asunto espiritual. No está hablando de un dolor que producen los poderes políticos, no está hablando de un dolor que producen, la maldad que existe en la humanidad, aunque en cierto sentido tendremos alivio de eso en la eternidad, pero el mensaje central, el mensaje enfocado, mis hermanos, el mensaje que aquí se centra es un mensaje moral, es un mensaje espiritual. Hay dos tipos de tristeza: la que produce salvación y la que produce muerte. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces Pablo está haciendo una enseñanza bien preciosa aquí. Está diciendo: hay tristeza que llega a la humanidad, hay tristeza a consecuencia del pecado. Yo pequé y me siento mal porque pequé, y entonces voy a Dios y pido perdón, y Dios me perdona. Hay tristeza que llega a mí porque pequé, pero esa tristeza fue porque me descubrieron en mi pecado. Y entonces yo me siento mal porque me descubrieron en el pecado, y entonces hay una tristeza, pero esa tristeza no me lleva al arrepentimiento. La tristeza que me lleva al arrepentimiento es la tristeza que nace en mi corazón, aunque no haya sido yo descubierto, pero sí es por el hecho de darme cuenta de que le he fallado a Dios. Esa es la tristeza espiritual, la buena. La tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para encontrar la salvación. El consuelo, mis hermanos, lo encontramos en Cristo. Y ya lo último, verso 22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y os desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. Eso pone en un lado de la balanza, y en el otro lado de la balanza dice: ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Está hablando ahora de esta reputación, ¿no? Está hablando ahora de esta forma en que la sociedad nos ve, de esta aceptación. Y todo ser humano necesita esa aceptación.
Pero no todos seremos aceptados, porque algunos seremos rechazados por el hecho de tener nuestra fe en Jesucristo. Y Jesucristo dice, mira, no busques aceptación, porque la aceptación puede ser un tropiezo para tu andar en el cristianismo, porque a causa del cristianismo va a llegar el rechazo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El rechazo, el dolor, el llanto, esto es parte de la vida cristiana. Por eso nuestra mirada, mis hermanos, nuestra mirada debe estar en el cielo. La razón para esta dicha es doble, porque tendrán una recompensa grande en el cielo y porque forman parte de una enorme compañía como los profetas que fueron muertos, que fueron perseguidos, que fueron señalados. La persecución, mi hermano, purifica al cristiano. La persecución purifica al cristiano. El cristiano se va limpiando a través de los dolores, de los ataques, a través de eso se va fortaleciendo. La misma iglesia en la historia, cuando tú lees la historia de la iglesia, te das cuenta que la persecución fue purificando. El falso cristiano que amaba más la vida que a Dios, decidió negar a Dios para que no le mataran, pero el que amaba más a Dios entregó su vida y se convirtió en un mártir. Y la Escritura dice que nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo para que seamos mártires de Jesucristo. La persecución es un filtro por el que van a pasar solamente los cristianos verdaderos y fieles. Los cristianos falsos se quedarán en el camino. Los que pensaban que eran cristianos y los que creíamos que eran cristianos. La persecución, el dolor, eso es parte de la vida cristiana y es necesaria para que la fe cristiana se purifique, salga a la luz la verdad. Por eso nuestra mirada, mis hermanos, debe estar en el cielo. El cristiano es capaz, ya para terminar, el cristiano es capaz de encontrar paz, tranquilidad y gozo en su situación, en sus circunstancias. El cristiano es capaz de vivir su vida acá, en medio de las dificultades que la vida presenta, en medio de las dificultades que la vida trae. Es capaz de encontrar su alivio y su contentamiento en esta tierra, porque tiene su mirada, su fe, su esperanza, su confianza en Jesucristo. La invitación que el Señor nos hace, haciendo estas bienaventuranzas, haciendo este llamado para cada uno de nosotros, la invitación que nos está haciendo es: discípulos amados, pongan su confianza, su mirada y su ser totalmente en el cielo. No quiten los pies de la tierra, pero su mirada téngala en el cielo, porque acá en la tierra tenemos que vivir cosas amargas, tristes, pero en el cielo tendremos las recompensas. Y si somos capaces de vivir en estos dos mundos, podremos sobrepasar las adversidades. Y Cristo a eso les llama bienaventurados. No olvides de que Cristo es el compañero eterno de estos discípulos. No olvides que el Espíritu Santo está en nosotros y nos está acompañando. Y nos está llevando de la mano, nos está dirigiendo hacia esa eternidad. No estamos solos, mis hermanos. Cuando estas cosas las leemos solo así, nos damos cuenta de que quizás son dolorosas, son difíciles, son ilógicas, van en contra de lo que la sociedad busca, lo que nosotros buscamos, van en contra muchas veces. Sin embargo, si nos atrevemos a creerle a Dios y esta invitación de seguirle nos está advirtiendo de las situaciones posibles que vamos a vivir, pero también nos está ofreciendo su compañía, su mano que suple y sostiene. Así es, mi hermano. Te voy a pedir que cierres ahí tus ojos. Padre, te damos gracias por el día de hoy, por tu cuidado, tu misericordia, tu amor, y porque esta verdad se quede sembrada en nuestros corazones y tú nunca, Señor, nos abandones. Acompáñanos en todo momento y no permitas, Padre amado, que nos alejemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.